Cambiar completamente de tema y también de tono, con una pregunta más. Si usted toma ibuprofeno para aliviar algún dolor, si lo toma, bueno, ponga mucha atención porque consumir este medicamento en exceso podría provocar varios cambios en el organismo, entre ellos, por ejemplo, un agujero en el intestino. ¿Cuáles son los riesgos? Y también vamos a definir qué es tomar mucho ibuprofeno. Vamos con Pamela Araya, que nos va a contar todos los detalles, porque este es uno de los medicamentos probablemente más frecuentes, no necesita receta médica, mucha gente lo consume y obviamente que alerta si te dicen que te puede pasar algo malo. ¿Cómo estás, Pamela? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, muy buenos días. Sí, la verdad que a uno le duele la cabeza, toma ibuprofeno. Duele un brazo, duele una pierna. Bueno, la verdad es que es muy utilizado y uno puede decir que es prácticamente milagroso, porque es que decir, cuando uno ya ahí se lo toma, el dolor se quita bastante rápido. Pero claro, han salido varios estudios y este es uno nuevo, entonces, que alerta sobre los riesgos de ingerir este medicamento que es de muy fácil acceso. Para hablar sobre esos riesgos que decían ustedes también, y también, Carla, tú decías que es mucho, bueno, se lo vamos a consultar de inmediato al doctor Christian von Mühlenbrock, quien es gastroenterólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, antes de definir qué es mucho, qué es poco, de inmediato uno se alerta por los riesgos para la salud. Y este estudio habla de esto que decía, hasta una perforación en el intestino. ¿Es tan así? O sea, sin ir más lejos, yo también tomé ibuprofeno hoy día, así que es algo muy frecuente. O sea, comparto totalmente con que es uno de los medicamentos que más consumimos. A ver, no hay que tenerle miedo en general a los medicamentos, pero sí precaución. O sea, no solamente el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, hay varios otros antiinflamatorios, naproxeno, probablemente les suena el ketoprofeno, todos estos son de la misma familia. Cualquiera de estos antiinflamatorios en grandes usos, y ahí lo podemos conversar cuánto es realmente harto, puede generar algunas complicaciones gastrointestinales, sobre todo generar al principio gastritis, que puede llevar una úlcera, y ahí viene ese titular quizás un poco llamativo del agujero, más bien porque puede provocar una úlcera, y también puede generar algunas alteraciones a través de la microbiota, que son nuestros bichitos que viven con nosotros en el tubo digestivo. ¿Qué pasa con esos bichitos que se empiezan a morir y quedamos desprotegidos? A ver, todos tenemos bichitos. En general uno piensa que uno es casi estéril, que uno no tiene nada. Son bichitos buenos. Pues. Claro, son bichitos buenos. Son todos los microorganismos que viven con nosotros y generan distintos procesos para poder, por ejemplo, procesar los alimentos, nos ayudan con la inmunidad, nos ayudan a disminuir enfermedades crónicas, enfermedades metabólicas. Y estos bichitos viven con un ambiente, es como tener un jardín. Entonces, si yo empiezo a meter químicos, como por ejemplo el ibuprofeno en este caso, esos químicos cambian, es como que a un jardín yo le meta un poco más de tierra, o le quita un poco de agua, las plantas empiezan a morir o empiezan a crecer unas más que otras. Esa es la disbiosis que salía, o ese es el cambio de estas alteraciones. Si yo tomo mucho medicamento o algunos medicamentos, cambio el sustrato, cambio como esta tierra de este jardín y hago que estas plantas, por decirlo así, que son como estas bacterias, empiecen a cambiar la composición. Y esa es la alteración o que se llama disbiosis. ¿Cuándo podríamos hablar de esto que usted dice que es un poco catastrófico, más bien hablar de una perforación intestinal? ¿Puede ocurrir eso y por qué? O sea, puede, lo vemos, pero en general el uso, por ejemplo, de un ibuprofeno de forma ocasional o de forma una vez a la semana o cada cierto tiempo, en general no va a generar ese riesgo. Ahora, hay que considerar qué paciente estoy. Si es un paciente que tiene alto riesgo de gastritis, o un paciente ya un adulto mayor, o un paciente que está mal hidratado o que tiene otros factores de riesgo, uno dice, ya, es más probable que haga primero una gastritis. Y la gastritis puede evolucionar a una úlcera. Ahora, si yo tengo otros factores de riesgo, uno es el Helicobacter pylori, que lo hablamos hace un tiempo, el Helicobacter pylori, que es un bichito que puede vivir con nosotros, si a eso yo le sumo a la sopa el ibuprofeno, tengo mucho más riesgo de hacer gastritis y una úlcera finalmente. Y las úlceras se complican con perforación. Sí, eso es bien cierto. Hay muchas personas que... eso es bien importante. Mire, me hacen una consulta, porque está todo el mundo pendiente en el estudio con esto, entonces hay una consulta de mi editor. Si, por ejemplo, hay que reemplazar el ibuprofeno por otros medicamentos, de repente uno que sea como que menos, influya menos, o tiene que ver precisamente con la dosis que uno ingiere. Ya, lo primero es siempre cuando yo voy a tomar algo, tengo que saber por qué lo estoy tomando, ya sea o indicado por alguien o si yo estoy tomando algo en la casa. Lo más seguro siempre hay excepciones, tiende a ser el paracetamol, por eso como que nos critican a los médicos que dejamos mucho paracetamol y no dejamos otra cosa, pero es por eso, porque es más seguro. Ahora, si voy a tomar ibuprofeno, la dosis habitualmente
va a depender de cada persona, va entre 200 hasta 600 miligramos, pero lo ideal es ojalá no pasar esas dosis de 600 miligramos durante el día, que es como más o menos lo que uno puede encontrar en farmacias, que es como la típica dosis más alta que uno puede encontrar. Más allá de 3 días, empiezan a aumentar los riesgos. Por tanto, si van a tomar antiinflamatorio en la casa, obviamente ojalá tener una prescripción o haber consultado con alguien de salud, pero no más allá de 3 días y en esa dosis máxima. Doctor, hay consultas también del estudio para usted, de Daur Yoranovich en este caso. No, Hola, ¿qué de tal? Carla Zurino en Yo este también caso. tengo algunas consultas, pero parte la ¿Cómo Carla. De está, Carla, doctor? están reemplazando. Bueno, Hola, bien, Carla. estamos juntos, doctor. Usted no nos está viendo, pero Davor ya va a hacer su pregunta. No, le quería preguntar para que nos quede súper claro. Usted dice hasta 600 miligramos se llama de ibuprofeno al día, pero me imagino que eso tiene que ser por tiempo acotado. O sea, si yo tomara una pastilla de ibuprofeno de 600 diario, si tengo el riesgo de llegar a esta perforación en el fondo, porque no debería ser todos los días durante un tiempo sostenido. No, con 600 me refería que esa es la dosis, la pastilla más alta que venden. Sí. Ahora, lo ideal, y esto depende de cada persona, es no tomar más de 600 cada 8. Esa es la dosis que uno descubre Cada en, 8 horas. en todos Ya. los artículos. Ahora, en general, así como consejo, no más de 3 días. O sea, si yo voy a tomar un antiinflamatorio, cualquiera sea, más de 3 días, empieza a aumentar el riesgo de gastritis, de problemas de los riñones, que eso es otro que no conversamos ahora, pero también aumenta el riesgo de falla renal y de otras complicaciones Doctor, ya más a largo plazo. y Pero hablando- 3 días yo creo que es el número mágico. Así como Hablando para- de ese riesgo de gastritis, Sí, claro. hay un ibuprofeno que es el habitual que uno compra, que es el genérico bioequivalente, que es la pastilla blanca típica, ¿no? Y hay otros que son como mucho más bonitos, incluso como más refinados, en unas cápsulas hermosas, medias transparentes, que supuestamente son más digeribles. ¿Hay una diferencia en términos de lo que produce la absorción de ese medicamento en un formato o en otro formato? Más allá de que entiendo que ambos son súper efectivos en el propósito de desinflamar, pero en lo que le producen y cómo el cuerpo lo recepciona. En Chile existe la bioequivalencia, que en teoría, si un medicamento está aprobado por el ICP, todos van a tener la misma cantidad de ibuprofeno. Ahora, esto es como los huevos de Pascua, de repente se ven más bonitos y uno cree que son mejores solamente por el envase o cómo se ven, pero claro, el beneficio puede ser muchas veces en que la absorción sea más rápida, pero no necesariamente va a proteger más, porque el Ya. daño no es cuando la pastilla llega a la guata, sino que el daño es cuando se absorbe y el mecanismo va por la sangre y ahí es donde genera la gastritis. Entonces, claro, son pastillas bonitas, pueden actuar más rápido, pero no protegen de la gastritis. Doctor, yo quería consultarle respecto al uso práctico del ibuprofeno. Si uno lo ocupa varias veces en un mes, se corre primero el riesgo de que esto ya no haga efecto si es muy recurrente para el organismo. Y lo otro, si usted como médico, que nos está alertando hasta ahora sobre los riesgos, ¿es partidario de que esto continúe con una venta libre en las farmacias o es partidario que el ibuprofeno sea un remedio prescrito con receta? A ver, el ibuprofeno es un medicamento bastante maravilloso en cuanto a lo que nos ayuda en medicina, porque como es un antiinflamatorio, la inflamación es uno de los mecanismos más frecuentes en todo tipo de dolor, por ejemplo, desde un esguince hasta un dolor de cabeza, hasta una inflamación, por ejemplo, después de una cirugía. Entonces, nos ayuda mucho. No quiero, por favor, satanizar este medicamento. Ahora, siempre ha estado la discusión de hasta qué punto que la venta sea libre o no. Hay países como en Estados Unidos donde uno va a la farmacia y puede comprar de todo, omeprazol, distintas cosas en la farmacia. Yo creo que va en la educación, más que esté libre o no, porque igual tenemos que permitir a la gente, todos tenemos dolores de cabeza, alguna molestia, no podemos tampoco sobrecargar el sistema público de salud o el sistema privado de salud que tenga que ir a un médico siempre para un dolor de cabeza, por ejemplo, ocasional. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Si cualquiera de las molestias ya se está haciendo muy recurrente, o estoy ocupando esto más de una vez a la semana, o como tú dices, por ejemplo, ya lo estoy ocupando varias veces, no es que va a perder efecto, pero tengo que saber qué hay detrás. Porque si estoy ocupando un antiinflamatorio para tratar una dolencia que no sé ni siquiera lo que es, yo creo que el mensaje es consultar para tratar la causa y no seguir tratando el síntoma. Yo creo que eso es como un poco el mensaje, más que lo saquen o no de la farmacia. Muy bien, doctor Cristian von Bielenbrock, médico gastroenterólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Muchas gracias por todos sus consejos. Que tenga un lindo día. Muchas gracias a ustedes.
Que tengan muy bien, buen día también. Buenos días. Bueno, ahí resolvimos varias dudas y ya escuchaban al doctor. Entonces, no hay que pensar que el ibuprofeno es malo, sino que hay que tomarlo con responsabilidad. Y Carla, tú hablabas de esos medicamentos que son como más bonitos, se pueden decir. Bueno, la verdad es que independiente de la presentación, claro, es importante también ver ahí el presupuesto y para eso están los bioequivalentes. Tal cual, porque son más caros además, y si el doctor dice que no protegen, que no hay una absorción más sana o menos perjudicial, no tiene ni un